Buenas noches, bienvenidos a este espacio de interaprendizaje. Hoy tenemos un encuentro que creo que es importante, sobre todo a todas las personas que les interesa el tema de la oratoria, es esta capacidad de hablar frente al público. Hoy vamos a tratar un tema que es importante sostener. ¿Por qué la trascendencia de hablar frente al público? ¿No? ¿Por qué las personas que tienen esta capacidad oral, esta capacidad de expresarse frente a los demás, generan tanto impacto y sobre todo permiten vincular y llevar a la acción a las personas, sobre todo a los que ellos creen conveniente ejecutar? Cuando vemos este tema de oratoria, llegamos a la conclusión que el arte de hablar frente al público, la capacidad expositiva, genera una serie de variables con las personas. En este caso en particular, vamos a hablar del tema de oratoria, pero a un punto muy particular que es el poder de las palabras. La palabra como forma de comunicación que permite poder establecer, generar, llevar a cierta acción a las personas que están en el público, en el auditorio, ¿no? La palabra como este elemento fundamental para programar a las personas, la palabra para generar algo concreto en la gente y que es la herramienta fundamental del orador, de la persona que se expresa frente a un público, ya sea en un escenario de speaker, ya sea en un escenario de conferencias, ya sea en un escenario de presentación. Al final la palabra es lo que queremos comunicar, lo que queremos trasladar a un público determinado. Y como siempre es importante en esos espacios que genera el grupo CPT, comprender que la idea es poder establecer un interaprendizaje donde en mayor o menor medida cada uno de nosotros podamos aprender de esa experiencia, ¿no? Mi nombre es Joseph Navarro, yo soy CCO del grupo CPT, que dentro de las unidades que maneja la empresa tenemos una orientada a temas educativos, otra orientada a centros culturales y una unidad orientada a estos temas de formación y desarrollo, en temas de consultoría, ¿no? Yo me voy a encargar hoy de ejecutar este espacio de interaprendizaje, donde vamos a tratar de dejar en claro por qué es importante la palabra y de ahí la importancia de hablar frente al público. Dentro de los que estamos presentes, yo infiero que somos personas que queremos aprender a comunicarnos, a expresarnos, a entender algo concreto al momento de expresarnos frente a los demás. Esta capacidad que cada uno quiere desarrollar y que nos permite poder establecer un mensaje, los ha llevado a este espacio para poder compartir con nosotros algunas ideas anclas importantes de lo que significa hablar frente al público, sobre todo enfocándose en la palabra, ¿no? El código, lo que queremos comunicar a un público determinado. Si entramos a la primera reflexión, orientado a poder pensar en este tema sobre qué es el poder de la palabra. O sea, si nosotros podríamos definir qué es el poder de la palabra, cómo lo podríamos hacer cada uno en sus espacios, en los lugares que se encuentran. ¿Cuáles serían estas primeras grandes ideas que vendrían a su cabeza tratando de responder esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el poder de la palabra? Tratando de generar la metacognición, ¿no? De que piensen en eso que están pensando. Las palabras, el lenguaje, la comunicación, tiene un poder más grande del que mucha gente cree o lo que yo planteo del que somos conscientes, ¿no? La palabra, en este caso oral, que estamos frente a un público determinado, puede persuadir a muchas personas. La gente puede sentirse identificada con lo que estamos expresando, esa proyección que ocurre, ¿no? Mucha gente a través de la palabra podemos generarles conflictos cognitivos entre muchas cosas que creen, piensan con lo que están escuchando en ese momento. Muchas personas con la palabra pueden llevar a la acción a las personas, es decir, después de esa reunión, de ese espacio de comunicación, puedan ir a hacer algo concreto, ¿no? Entonces, la palabra que nosotros vamos a comunicar delante de una sesión, que puede ser clase, puede ser una conferencia, puede ser cualquier espacio, generen en las personas un montón de detalles que son importantes. Vamos a partir de cómo funciona nuestro mundo interno, cómo funciona nuestro cerebro. Nosotros desde que nacemos somos programados a través del lenguaje, a través de la palabra, a través de las imágenes, a través de los sonidos, a través de una serie de elementos de comunicación.
porque cuando nacemos no tenemos ninguna información en nuestra cabeza, ¿no? Digamos que está vacío, que todavía no hemos incorporado una serie de elementos, una serie de detalles importantes. Pero la palabra como palabra es tan importante porque recuerden, pensamos en palabras, no pensamos en imágenes. Pensar en imagen implica un proceso mucho más profundo, pero el pensamiento es en palabras. Entonces, de que nosotros vamos comprendiendo el lenguaje, el código, la palabra, vamos generando cierto tipo de programación en nuestra cabeza. Y este lenguaje en el cual escuchamos cuando una persona está frente al público define en una capacidad concreta que las personas puedan identificar cuáles son esas palabras que pueden ir programando a las personas. Esas palabras que en su cerebro pueda generar algo concreto en la gente y que pueda modificar una conducta observable, ¿no? Este tema de la palabra al momento de establecer una idea, una frase, un pensamiento, un eslogan, una arenga en el cerebro nuestro puede impulsar a ciertos detalles que queremos cada uno de nosotros. Seguramente se nos vienen a la cabeza estos grandes discursos de estos speakers, oradores, conferencistas, que solamente frente a las personas, al auditorio, al público, algo dijeron, algo estructuraron, algo lograron crear como lenguaje y generaron algo en su gente importante, trascendente. Es muy común asociar este tema de la palabra solamente a las personas que son políticos y seguramente tienen un campo de acción importante, pero ocurre también en el tema de las organizaciones, ocurre también en umbelas educativas, ocurre también en umbelas sociales, cuando por cualquier motivo te hacen que tú des un mensaje frente a los demás en el aniversario de tus papás y tienes que crear algunas palabras, algunas ideas, algunas frases orientadas a que transmita lo que tú sientes en ese momento, tal vez por la reunión de tus papás que cumplen 50 años de casado. Esa sensación que tú tienes, ese sentimiento, esa emoción que tienes con tus papás, ¿cómo lo generas a través de las palabras? ¿No? Que es el código, que es en una frase, en un pensamiento. Y generalmente esta idea de la palabra como código nos lleva a nosotros a una profunda reflexión de ver en qué momento podríamos establecer alguna palabra mucho más amigable, una palabra mucho más de vínculo, una palabra mucho más de cercanía, tan simple como decirle a una amiga, qué gusto verte, tan simple como decirle a una persona, eres importante. El lenguaje al final nos programa. ¿Ok? Y todo este elemento de la oralidad que cada uno de nosotros podría hacer en un espacio tranquilamente amical, nos lleva a generar algo en las personas, ¿no? Hablar en forma correcta al momento de establecer un mensaje concreto con las personas que queremos expresarnos, parte de la premisa que los seres humanos estamos programados a través del lenguaje, ¿no? Y sea la teoría que ustedes quieran seguir como programación neurolingüística, te dice a ti de que estas palabras, este código, tiene un poder muy importante. Y acá viene la gran pregunta o la gran interrogante: ¿qué tipo de poder quieres darle a tus palabras? Porque puede ser para bien o para mal. ¿Ok? Y tal vez ese es el punto importante o lo dicotómico de las personas que tienen esa capacidad oral, para bien o para mal. Siempre va a ser tu decisión, siempre va a ser lo que tú quieras expresar al momento de comunicarte con otra persona. Estructurar esta idea, este pensamiento en el cual yo a través de esta comunicación oral me va a permitir frente a los demás establecer un mensaje, establecer una idea concreta. Pero sí es importante comprender de que así como lo puede ser para construir cosas extraordinarias, cosas maravillosas, cosas importantes, también puede ser para generar cosas inadecuadas, no productivas, no de repente valoradas, porque el lenguaje al final nos programa. No, estoy convencido de que si ustedes tienen una reflexión profunda, un insight, algún flashback de algún momento de su vida, puedan reconocer algunas palabras que los han marcado, para bien o para mal. Y esa palabra que alguien dijo en un contexto y cómo lo dijo, seguramente nos ha marcado durante mucho tiempo. Yo soy un partidario
de que las personas cuando quieren hablar frente al público deben comprender el poder que tiene su lenguaje. Ese código al final genera un mensaje clave que es una idea que tú quieres comunicar, una idea que tú quieres posicionar, algún tipo de cosa concreta que estás buscando con la gente. Esta idea, este concepto, este hecho, esta indicación es un mensaje clave que tú quieres posicionar, para bien o para mal. Es muy común observar que seguramente en algún libro, en alguna literatura que ustedes han consumido o están leyendo, la forma como ha sido narrado un hecho con estas palabras, evidentemente de manera genial, admirando a las personas que al escribir, escriben cosas extraordinarias, cuando tú identificas esas palabras, realmente te conecta con esa historia, te conecta con esa novela. Entonces, entender de que cuando estamos frente al público tenemos una capacidad oral de expresarnos, de comunicarnos, tenemos que seleccionar las mejores palabras para eso. Entonces, yo estoy convencido, y si hacemos un experimento, si les pregunto a cualquiera de ustedes que piense, y es un ejercicio, en 6 palabras positivas que empiecen con la letra P, 6 palabras apreciativas que empiecen con la letra P, 6 palabras entusiastas que piensen con la letra P, 6 palabras amigables, estoy seguro que podrían llegar a una o dos en este momento, o sea, una o dos. Pero si de repente les decimos que repitan lo mismo y piensen en 6 palabras que empiecen con la letra P, que sean agresivas, que sean hostiles, que sean insultantes, que sean peyorativas, seguramente ya se les ocurrió 7, 8 o 10 palabras. Estamos programados a tener un lenguaje más hostil. Estamos programados a tener un lenguaje mucho más peyorativo. Estamos programados a un lenguaje más agresivo. ¿Por qué? Porque así nos han programado. Si yo, por ejemplo, a una persona le digo, eres extraordinaria, genial, realmente es importante que pueda verte, me dirán, ya, no me florees, ya, no me digas tonterías. Pero si a otra persona le digo, eres pésimo, no sirves para nada, realmente evalúa si eres un buen profesional, va a sentirlo como propio. Es esta capacidad de este lenguaje, de estas palabras que nos programan, es bueno que nosotros comencemos a auditar el tipo de lenguaje, el tipo de palabras que queremos comunicar frente a los demás. ¿Cuáles son estas palabras que van a persuadir a la gente? ¿Cuáles son estas palabras que van a generar conflictos cognitivos a la persona entre todas las cosas que creen y piensan a los que están escuchando? Es esta capacidad de la metacognición, de llegar a estas reflexiones profundas, para poder incorporar algunas ideas, pueden partir con una herramienta que es la que les voy a compartir. El diccionario, que es donde están todas las palabras. De vez en cuando es bueno leerlo, porque hay palabras que son sumamente interesantes y que las podemos incorporar en una frase cuando estemos hablando frente a los demás y generan una sensación diferente con la gente. Esta palabra que podemos incorporar nosotros en una idea genera en el público, en el auditorio, una sensación diferente. Y yo les voy a compartir muchas palabras positivas, entusiastas, apreciativas que nosotros podemos incorporar, y la textura de la gente que recibe esas palabras es totalmente diferente. Y la forma como las personas incorporan esas palabras es totalmente diferente porque el lenguaje te programa. Entonces, si yo, por ejemplo, les comparto estas palabras, solo me gustaría que las puedan ver, y la mayoría de estas palabras en una frase construyen algo diferente. La mayoría, les voy a pasar varios slides, estamos en estos primeros. Utilizar estas palabras a través de programación, cuando estamos hablando frente a los demás, genera una idea diferente. Si yo a una persona cualquiera al hablar y decir, oye, ¿sabes qué? Realmente es agradable conversar contigo, porque en cada momento que discutimos se nota que eres calmado y al mismo tiempo correcto en la forma como te expresas. Y debo reconocer que es sumamente amigable poder discutir contigo diferentes temas que me permite identificar que eres autónomo. En este momento que he podido improvisar algún tema que hablo frente a los demás, sea bueno o malo, no lo sé,
me permite articular con el uso de varias de estas palabras una forma de percibir diferente lo que estamos comunicando. Incorporar palabras que generen puentes, incorporar palabras que generen sensaciones saludables, incorporar palabras que permitan a las personas que escuchen sentir en forma adecuada, creo que es importantísimo para comprender el poder de la palabra, porque cuando queremos utilizar palabras para ser hostiles, para ser déspotas, para ser agresivos, ahí sí incorporamos muchas. Acá tenemos otro juego de palabras, en el cual si yo, por ejemplo, me quiero expresar durante una persona que estoy hablando frente al público, tranquilamente puedo decir, realmente Juan es muy dinámico, la forma como interactúas tú y se siente de manera clara el entusiasmo al momento de generar y demostrar que eres un experto en cada uno de los temas y tu postura firme me permite a mí comprender que tienes un rendimiento eficiente en cada una de tus interacciones. Y comienzo a construir ideas diferentes al momento de expresar. Solo el hecho de utilizar e incorporar palabras a esta forma de hablar frente al público. Cuando nosotros comprendemos que esas palabras que estamos construyendo al momento de expresarnos generan sensaciones diferentes, entramos a un paradigma diferente del poder de la palabra, tratando de ver qué otras nuevas palabras puedo incorporar, puedo sumar, puedo ejecutar al momento que estoy frente a los demás. Permite establecer un ambiente muy gratificante para lo que estamos trabajando. Permite que las personas en mayor o menor medida se sientan parte activa al mensaje clave que yo quiero transmitir. El lenguaje, la palabra, el poder que tiene es para impulsar o restringir lo que ustedes quieran. Evidentemente, en un enfoque de desarrollo del ser, es importante construir, impulsar relaciones saludables en un mensaje importante, inspirador, que genere en la gente cuando los escucha algún tipo de reacción orientada a lo que estamos tratando de posicionar como mensaje. Acá tenemos otro juego de palabras más. La idea es de que ustedes puedan sumar las palabras que crean conveniente para decir una frase, un pensamiento, algo que la gente al escucharla le da una sensación totalmente diferente de lo que queremos establecer. La comunicación oral, esta capacidad de pararse frente a los demás, ya sea en una presentación, como speaker, en una conferencia, el espacio de los de menos te lleva a ti a una responsabilidad de poder trasladar algunas ideas a las personas. Y estas ideas que queremos trasladar, un buen camino es utilizando palabras poderosas, palabras que construyen, palabras que generan, palabras que vinculan. Y naturalmente el que escuche, el público, el auditorio, internalice esas palabras en una reacción natural que de repente podría hacerle algo cotidiano o podría distanciarse, pero nos vamos acostumbrando a utilizar esas palabras porque nuestro lenguaje en general es sumamente hostil, sumamente agresivo, sumamente negativo. No nos permite a nosotros la posibilidad de verlo en forma adecuada. Por eso si incorporamos algunas de estas palabras al momento de hablar, yo estoy convencido que la sensación que generamos en los demás es totalmente diferente. Una palabra tan poderosa como el gracias al momento de hablar frente a los demás vincula totalmente a la gente. Estas palabras tan poderosas como el por favor ayuda a construir relaciones simétricas, bidireccionales muy poderosas. Decirle a una persona, sabes que eres muy simpático, talentoso, trabajador, sensible, respetuoso, solidario, son palabras muy importantes cuando estamos hablando frente a los demás. Eso permite que ustedes, como comunicadores, como generadores de un mensaje, sean percibidos en forma totalmente diferente. Porque recuerden, este tema de las palabras, el poder que tienen al elaborar una idea, una frase, un pensamiento, lo sustantivo es que los vinculan con la gente, vincula con las personas con quien ustedes interactúen. Este proceso cognitivo de decodificar la palabra, este proceso cognitivo de decodificar la idea, incorporen ustedes pensamientos en general mucho más saludables,
con un mayor bienestar al momento de comunicarnos si utilizamos un lenguaje diferente, porque pensamos en palabras. Entonces, esta capacidad oral de pararse frente a los demás y de repente alguno de ustedes se para y comienza a desarrollar una idea, incorpore palabras más positivas, más apreciativas, más entusiastas, más optimistas, al momento de vincularse con las personas, establece otro tipo de diálogo. Como les decía, si creen ustedes ya en la PNL, lo que es la programación neurolingüística, tener pensamientos con palabras que construyen, generalmente te ayuda bastante a poder orientarte a ciertas cosas. ¿No? Hay personas que creen en la autoprogramación con ideas autoinstructivas y estas ideas en el cual utilizando palabras que les permitan sentirse mejor les ayuda mucho. Sea la metodología que quieran ustedes utilizar, lo sustantivo es de que el uso de la palabra como poder pueden hacer ustedes grandes cosas al hablar frente al público. Pero como digo frecuentemente, ¿no? Para bien o para mal, ya que esta capacidad oral puede persuadir a la gente para que pueda hacer cosas no adecuadas, puede hacer cosas de repente hasta con maldad, porque la palabra persuade mucho. Y adicionalmente tu capacidad, ¿no? de generar estas palabras con cierto ritmo, timing, un tono de voz, construye una cosa adicional, ¿no? Pero sí, yo soy un partidario 100% de que incluso en nuestras conversaciones, porque la oratoria también se en las conversaciones que tienen con amigos, en reuniones de trabajo, de repente en una reunión social, eso nos incorpora un poder diferente al hablar. Y esto es importantísimo en cualquier campo de acción en el cual nos encontremos, hablar con palabras para que puedan generar ciertos detalles importantes. Hablar con palabras poderosas para construir puentes y generar ciertas interacciones trascendentes. Algo tan sencillo en un ambiente, saludar como buenos días, buenas tardes, permite a la otra persona sentirse cómodo y genera un diálogo diferente de interacción. Por eso que las personas que son oradores, speakers, conferencistas, lo tienen totalmente claro y utilizan la palabra que es más conveniente en ese entorno, en el momento adecuado que ellos consideran. Porque el uso de estas palabras establecen estos vínculos que muchas personas solamente al escucharlos los inspira. Solamente al escucharlo te sientes parte de esa situación. Solamente al escucharlo te proyectas en lo que comunica. O sea, muy aparte de la técnica del orador, a través de su línea narrativa o los momentos del discurso o el diseño de contenido, está la palabra como código. Y sí yo soy un partidario de que estas palabras nos programan, tanto así que seguramente ustedes alguna vez han ido a un kiosco y ven cómo el titular de una noticia de un periódico es diferente al titular de la noticia de otro periódico. Diciendo lo mismo, usan palabras diferentes. Y de acuerdo a lo que ustedes quieran sentirse en ese espacio, evidentemente se vincularán con algunas palabras más que otras. Y es un tema bien interesante bajo mi perspectiva, que nos lleva a este nivel de pensamiento de que si yo comprendo el poder de las palabras, comienzo a ser consciente que si no te gusta lo que escuchas, comienza a pensar lo que emites. Que cuando estés frente a los demás, trata de utilizar el lenguaje, la palabra más adecuada para ese momento. Porque solamente con esas palabras que yo incorpore, que en este caso he puesto algunas, de un vocabulario afectivo, apreciativo, de un vocabulario que construye formas diferentes, si es sustantivo que nosotros las incorporemos en una frase, en una idea, en un pensamiento. Sí es importante que las vinculemos cuando estamos frente a los demás en un comentario, en una guía, en una argumentación. Permite, bajo mi perspectiva, una forma de comunicación diferente, porque como les decía, la oratoria está en muchas actividades que ustedes ejecutan. No es solamente la persona que dicta una conferencia, también tú estás en una reunión de trabajo y tienes que dar una opinión, cómo te expresas libremente en ese contexto que estás de opinión,
en el cual tienes que posicionar una idea, un argumento. O si estás en una videoconferencia, indicando de repente en una sesión de acompañamiento, de feedback, feed forward, cómo tú de manera oral estableces tu punto de vista. O algo tan simple que se maneja hoy en una entrevista de trabajo. Yo tengo que argumentar mis capacidades, que son producto de mis competencias, orientados al aporte de valor que tengo en esa reunión de empleabilidad, como yo vinculo mi oralidad con un lenguaje que permita transmitir mi seguridad y sobre todo mi eficiencia en ese futuro puesto que yo estoy postulando. Cuando tenemos esa idea que es multitouch, multinivel, construimos una forma de comunicarnos diferente e incorporamos palabras claves en cada una de las ideas que estamos sosteniendo, que estamos comunicando. Comenzamos a establecer esas frases o pensamientos que seguramente ustedes han escuchado como cita, como pensamiento, como frase, como metáfora. Solamente la frase como frase en el lenguaje te conecta con un montón de emociones y te permite incorporar una larga suma de ideas asociados a esa frase, a ese pensamiento, a ese refrán, a esa cita. Por eso de que, para ir cerrando, hoy hemos querido compartirles el poder de la palabra. La palabra, ese código que nosotros expresamos, en este caso, por este formato que es oratoria, que es de manera oral. Y tenemos esa capacidad de incorporar palabras poderosas, optimistas, apreciativas, que permitan a las personas en general poder escuchar un mensaje mucho más orientado a lo que tú quieres construir como mensaje claro. Si comprendemos esa ruta, estoy convencido que en una próxima oportunidad que ustedes tengan que hablar frente al público, puedan llevar algunas palabras alguna ayuda a memoria que tú quieres decir, posicionar, anclar, que permite a las personas poder generar algo diferente. Pero recordar lo que comentábamos, ¿no? Tú puedes, a través de la palabra, que es poderosa, utilizarla para bien o para mal. Siempre va a ser tu decisión. Una decisión propia de un orador, de un conferencista, de un speaker, que tiene una claridad total de que el impacto que generan estas palabras, la idea sea para construir. El impacto que tiene la palabra que él ha seleccionado sea para generar algo extraordinario. Que esta incorporación de estas palabras permita al público llevarlos a cosas grandes, magnánimas. Siento que es una responsabilidad. Siento que es importante verlo de esa manera, porque solo de esa manera vamos a seguir construyendo espacios de comunicación donde nos permita cada vez más aprender de nuestra diversidad en este mundo que somos interculturales y que permita construir nuestra capacidad de vivir en comunidad, ¿no? Que es parte de un principio fundamental de nuestro grupo al incorporar estos espacios de interaprendizaje libres para seguir generando algunas ideas que consideramos importantes. ¿Ok? Les agradecemos mucho haber participado. Ha sido importante para nosotros ser parte de esta actividad. Siempre es gratificante compartir algunas ideas con las personas que tienen la gentileza de acompañarnos. Seguramente nos vamos a ver en otra oportunidad. Éxitos y esperamos que todo les vaya bien. Gracias.